un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 17 de marzo lo vamos a compartir con María José Hoffman, que es vicepresidenta de la UDI, con Flavia Torrealba, presidenta del Partido Regionalista Verde Social, con Jaime Quintana, presidente del PPD, y con Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional. Con ellos, con ellas, entonces conversamos y tomamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Habrán leído porque está en todas partes, ya nuestros auditores y auditoras quizá lo sepan, pero lo repito por las dudas, el anuncio ayer, ¿verdad?, del gobierno de José Antonio Kast de ingresar las primeras urgencias legislativas. Hay suma urgencia, por ejemplo, para dos iniciativas que venían del gobierno anterior, y el resto tienen distintos tipos de urgencia, ¿no es cierto? Una, por ejemplo, la que venían, que ya estaban en el Parlamento, la reforma a Gendarmería y el proyecto de inteligencia económica. Esa tiene discusión inmediata. ¿Ah? A ver, senador Jaime Quintana, usted que estaba ahí... todavía no está. Se está conectando Jaime, perfecto. Bueno, a ver, entonces sigo diciendo. Después está la que modifica la Ley de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino como delito, ¿verdad? ¿Qué más? Una suma urgencia con reforma constitucional para reforzar las facultades del Estado para controlar el ingreso y permanencia de extranjeros, y así sucesivamente. Hay muchos proyectos de ley, es como que el gobierno partió así con mucho ímpetu. ¿Cómo lo ves, Flavia, tú a estas urgencias que has leído y que se han puesto en carpeta? Bueno, buenos días. Buenos días. A todos los auditores y auditoras también, por cierto. Nosotros estamos recién estudiando estas medidas que propuso. Vamos a tener, como ustedes saben, una posición muy apoyadora en todo lo que es control del orden público, evidentemente resguardando cuestiones que son básicas como los derechos humanos universales, y esos van a ser los límites de la acción política en estas materias. La reforma a Gendarmería es una cuestión que se está discutiendo hace mucho tiempo, urgente, necesaria. Hay que ver cómo están funcionando las cárceles en regiones, una cuestión dramática, y hay unas partes donde derechamente están hacinados como animales los presos que son igual personas, digamos. Hay un tema de dignidad ahí que hay que regular, pero lo más preocupante ahora es el tema del recurso humano, de quien depende Gendarmería, que están alguna sospecha de que hay cierta corrupción dentro del cuerpo, digamos, pero es un tema urgente. El otro tema urgente también es la cuestión de la seguridad financiera. Efectivamente, nosotros teníamos propuesto hace muchos años el decomiso sin condena. Yo espero que este gobierno lo recoja, porque es una de las herramientas que a lo menos los expertos con los que hemos hablado en Colombia es de las que más ha surtido efecto. Okay. En Colombia, el decomiso sin condena, que se lo presentamos al gobierno del expresidente Boric, primer mes, digamos, de gobierno, que no nos hicieron demasiado caso. Espero que ahora se ha tomado, igual que vamos a apoyar todo lo otro. Y lo de la inmigración ilegal, yo ahí tengo un límite. Ya, vamos por partes. La inmigración no es ilegal. Ya, vamos por parte. A ver, senador Quintana, ahora sí, yo preguntaba, usted que ha estado ahí hasta hace unos días, ¿no es cierto?, en el Parlamento, esta discusión inmediata para estos proyectos que venían, la reforma a Gendarmería y el proyecto de inteligencia económica. O sea, estaban lo suficientemente adelantados como para que con discusión inmediata vean la luz.
Sin duda. Yo creo que en materia de seguridad se avanzó mucho. No son los 68 proyectos de ley en los últimos 2 años y medio, sino que efectivamente en los que estaban pendientes, lo que usted menciona, no había razones para seguir dilatando esos proyectos. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que esto permitiría destrabar en cuestiones que son fundamentales. Ya. ¿Y qué le parece políticamente digamos, despliegue del gobierno así con mucho ímpetu, con todos estos proyectos de ley, con distintos tipos de urgencia? Además, ya vamos a hablar lo de el escudo fronterizo. ¿Cómo lo analiza políticamente? O sea, yo creo que es lo que los gobiernos en general hacen, más allá de que uno puede tener dudas respecto a algunos proyectos, por ejemplo en materia de reconstrucción, cuánto es lo que impacta un proyecto realmente en el corto plazo y cuánto es de mediano plazo, cuánto se le está poniendo toda la ficha a la reactivación de la economía, y para eso el bajar los impuestos aparece como la gran solución. Sin embargo, eso es una medida de mediano plazo. Yo no veo muchas medidas que en el corto plazo puedan suplir la falta de ingresos que hoy día efectivamente hay, digamos. Uh-huh. A ver, Pedro Pizarro, ¿cómo lo ves tú? Políticamente hablando, ¿es un golpe a la cátedra, como dicen en política, o como dice el ex senador Quintana, esto todos los gobiernos cuando comienza hacen este tipo de propuestas así impactantes? Sí. Hola Cecilia, saludos allá a todo el panel, a todos los que nos están escuchando. A ver, está dentro de las emergencias que se señalaron que se iban a atacar. O sea, tenemos proyectos en materia de seguridad, tenemos en materia de reactivación, esperemos que avancen prontamente, pero en parte concuerdo con lo que estaba señalando Jaime recién. O sea, es esperable que ocurra, tiene que tomar la manija. Recordemos que el Ejecutivo es colegislador y tiene atribuciones bien relevantes en lo que es lo que se va discutiendo. Y va dentro de la línea de las emergencias y esperemos que avance pronto. O sea, efectivamente, habrá que ver estas iniciativas, cuáles tienen un efecto inmediato, en corto, mediano plazo, pero creo que la señal es importante, porque la señal marca por dónde va, y eso para todos los agentes, para la persona que estaba pensando en inmigrar ilegalmente y se da cuenta que viene toda esta normativa, probablemente la piensa de nuevo, para la persona que estaba pensando en invertir y viene una serie de cosas. O sea, creo que las señales pueden terminar generando un impacto más rápido que lo que pueda terminar el tema de la ley per se. Ahora, esto de hablar de la reconstrucción, una cosa es la reconstrucción después de un terremoto, después de un incendio como lo que ha ocurrido, pero se habla de reconstrucción del país en total, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos. Hace un ratito atrás el senador Juan Luis Castro decía, se hacía la pregunta, a ver, reconstrucción de todo el país, es como que venimos saliendo de una gran catástrofe. María José Hoffman. Hola, buenos días Cecilia, a los panelistas y a los auditores. Bueno, yo creo que en esto el presidente es bastante consecuente con lo que ha transmitido siempre desde la campaña, de que este era un gobierno de emergencia, de que el país estaba cayendo a pedazos. Es completamente alineado a lo que le ha planteado, pero a mí me gustaría hacer un análisis más allá de las medidas, porque sé que hay muchas que son muy relevantes. En los gobiernos anteriores, todo lo que llevaba la firma del presidente Piñera era retirado del Congreso, incluso aunque estuviese muy avanzado. Aquí hay un cambio y hay un reconocimiento a proyectos que son relevantes. El mismo ex senador Quintana lo menciona, o sea, hubo una gran alineación entre las distintas fuerzas políticas para sacar proyectos de seguridad. Por lo tanto, hoy día entrar reconociendo de alguna forma que había un trabajo legislativo, a mí me parece que hay un giro que no hubo en el gobierno anterior, cuando no solamente se le negó la sal y el agua al presidente Piñera durante el ejercicio del poder, sino que además no se tramitaron los proyectos que tenían su firma por una cosa más bien de gustito, ideológico, de lo que fuere. Entonces, eso a mí me parece relevante porque hay un reconocimiento que es bastante contrastante con el gobierno saliente. Si bien son pocos, son dos, es una señal importante de que el presidente Katz sabe que necesita también a la oposición, sobre todo tal como lo supo el presidente Boric en materia de seguridad. Yo creo que es una muy buena señal. Uh-huh. Y efectivamente Cecilia, la tramitación... Perdone. Sí, cierra la idea, María José, y te doy la palabra, Flavia.
No, yo se me fue la onda, pero básicamente creo que además la puesta en escena ha sido muy contrastante. O sea, mientras el presidente Kast está hoy día en la frontera con la retroexcavadora del senador Quintana, que no puedo olvidarme, me tocó acompañarlo cuando lo dijo la primera vez en Canal 13, también es imposible no comparar de que a estas mismas alturas, hace 4 años atrás, Isquia Siche estaba tratando de entrar a Termucuicú y salía con balazos. Entonces son contrastes que yo creo que hemos ido aprendiendo la lección de que hoy día hay que estar del lado de las víctimas y poder enfrentar de verdad este tema con carácter. A ver, Flavia, ¿querés decir algo? Sí, yo creo que hay harto trabajo avanzado, como decía Jaime, hay un montón de cuestiones en las que estamos de acuerdo, seguridad, migración, hay disímiles criterios en algunos puntos. Sin embargo, decir que es un gobierno de emergencia es una completa exageración. Entonces yo creo que si nos vamos a empezar a relacionar políticamente y están esperando colaboración de las oposiciones, yo también creo que hay que guardar el tono. Es cierto que el gobierno del presidente Boric hubo algunos aspectos que fueron débiles, y especialmente lo digo que somos los más afectados en temas de descentralización, digamos, y sí, algunas materias de permisología, pero sin duda no era un país que estaba en el suelo. Nosotros nos tocó enfrentar como gobierno, por cierto, toda la crisis de la AFP, las de las ISAPRES, de seguridad, se estabilizó la economía, salimos de la pandemia correctamente y crecimos además. Entonces, esta cuestión de el tema de que las palabras sacan palabras, no es tan fácil cooperar cuando uno le pone plan de reconstrucción como que los otros hubieran dejado el país en el suelo. Entonces, creo que si vamos a hablar de un espíritu de cooperación, me parece que lo justo es que también sean templadas las opiniones y que se acepte también las materias en las que se avanzó. El tema de los copagos cero, hay un montón de medidas que ayudaron a la clase media que no se pueden olvidar. El tema de las 40 horas, si bien es cierto, hay que apuntar a apoyar a las microempresas y a las pequeñas. Pero Flavia, a propósito, hay un anuncio ya respecto a las 40 horas. Respecto a las 40 pero hay horas. que templarse, porque la gente no vive de buena manera, digamos, con sus familias, porque sobre todo en esta región que está completamente construida para servir a 3 comunas más ricas, no es posible que la gente viaje 3 horas en micro, digamos. A propósito que pusiste el tema para cerrar nomás y me quedo callada, te prometo. No, si era para hacerte una repregunta sobre, ya que pusiste el tema de las 40 horas, tú, lo que se ha anunciado, que se va a revisar esto de las 40 horas y que también ha generado mucha inquietud en los gremios, ya hay declaraciones, ¿cómo lo entendiste tú? Porque como que todavía no se entiende muy bien en qué consiste, dice se van a revisar para que se pueda aplicar de buena manera, ¿cómo lo entendiste tú? Yo entendí que no van a poder retroceder en la implementación, pero van a flexibilizar los reglamentos para aplicar. Ya, había una discusión si se disminuían 20 minutos, 25 minutos, horas completas. ¿Y eso va a generar el rechazo de los sindicatos, crees tú? ¿Qué dice, por ejemplo, Jaime Quintana? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, Cecilia? No, estábamos hablando de las 40 horas, lo que anunció el gobierno de revisar esto de las 40 horas, la implementación que ha generado inquietud en el mundo de los trabajadores, y que desde la actual oposición se ha hablado de un retroceso en derecho social. Ojo con eso, ¿cómo lo entendió? Sí, yo creo que hay de todo un poco. A ver, primero, creo que este es un gobierno que tiene un diseño. Nadie puede decir el gobierno de Kast está improvisando, al menos lo que se le ve en su primera semana. Hay un diseño, podrá gustarnos o no. Ese diseño yo creo que se aparta bastante de lo que fue el relato del gobierno de emergencia. Basta ver el anuncio de los indultos y basta ver también lo que decía la Flavia, esto de la reconstrucción, como si el país efectivamente se cayera a pedazos, como si esto estuviera todo destruido, estuviéramos frente a un terremoto. No es el caso del 2010, ¿no es cierto? Con Piñera, digamos. No es la situación la que estamos viviendo hoy día,
Uno puede entender que hay mejoras que hacer a los procesos de reconstrucción en el Biobío y en la región de Valparaíso, pero se plantea un conjunto de medidas. A ver, yo no digo que todas me parezcan que inconducentes. Yo creo que el tema del IVA, yo no tengo ningún problema en abrirme a discutirlo, porque eso estuvo presente durante mucho tiempo. Y muchas veces se dijo también cuando se instaló en Bachelet 2 que probablemente no estaban todas las evidencias suficientes. Eso puede eventualmente dar efectos en el corto plazo, sobre todo en la baja en el precio de vivienda, más aún cuando tendremos en o sea, está hablando el ex senador Jaime Quintana, está hablando de la baja del 10%, ¿no es cierto?, del IVA en las viviendas, que va a generar que se pueda vender más viviendas, sí. Claro, pero cuando al mismo tiempo se le pone en la discusión estos otros ingredientes, ¿no es cierto?, como la baja en los impuestos a los grandes contribuyentes, el impuesto corporativo que baja del 27 al 23%, sabiendo que esas medidas no tienen efecto en el corto plazo. ¿Cuál pudiera tener efecto en el corto plazo? Repatriación de capitales, pero todos sabemos que eso es bastante exiguo, lo que eso puede permitir recaudar. Entonces el gobierno dice que hay una crisis fiscal, pero las medidas que están poniendo sobre la mesa van en otra dirección. O sea, me cuesta entender, donaciones podría ser en corto plazo, pero bastante acotado. Entonces, no hay una batería de proyectos que realmente permitan mejorar significativamente la recaudación, sino más bien esta lógica de medidas pro inversión, pensando que solo la baja de impuestos automáticamente va a generar en mediano plazo un aumento de la inversión. Pero hay muchas medidas también en el sentido, ya sabemos que le van a recortar el presupuesto del 3% a todos los ministerios, de ahorro fiscal, recorte, que es donde se piensa recaudar también este fondo. Pero antes de salir del tema de las 40 horas, Pedro Pizarro escribió justamente una columna de opinión acá en Cooperativa, explicando el tema esto de las 40 horas, ¿no? A ver, Pedro, tú que tienes más claro ese tema. Sí, gracias, efectivamente me publicaron recién ahí, así que estoy con la materia fresquita, y como cuando uno llegaba a clase después la deriva de la materia. Mira, a ver, recordemos, ahora en abril baja a 42, o sea, todavía no estamos en 40, estamos en 44, en abril baja en 42, y claramente hay varios desafíos ahí. O sea, primero, creo que lo que sí se puede revisar y se puede ver es todo lo que ha sido interpretación administrativa a nivel de la Dirección del Trabajo. Creo que de pronto hay un poco más allá de la ley y lo que podría ser, y eso junto con rigidizar ha generado cierta incertidumbre en la aplicación, y eso sobre todo para la pyme, para la empresa, para el empleador es complejo si no tiene certidumbre de cómo aplicar una norma. Y lo otro, que claramente es importante tener más tiempo y compatibilizar de buena forma lo que es la vida familiar y la vida laboral, pero tenemos que tomar medidas para efecto de aumentar la productividad. O sea, si tenemos productividad que se mantiene o que baja, trabajando menos horas, bueno, la ecuación no es buena para efecto de lo que es creación de empleo, pero ese es un desafío que viene con la implementación de la norma. O sea, la norma está aprobada, es una buena norma, permite compatibilizar, pero tenemos desafío importante en aumentar la competitividad, en aumentar la productividad, y eso hay todo un desafío en lo que es mejorar la capacitación para hacer una buena implementación. Entonces, el tema 40 horas creo que hay que revisar lo que son las certezas. Yo creo que las incertezas han venido más por la interpretación de la Dirección del Trabajo, y tenemos que mejorar lo que es la productividad para efecto de que esta baja en horas no redunde en mayores costos a nivel de la empresa. Ahora, respecto a la sala cuna, tú dices en la columna, la tardía reactivación de esta iniciativa por parte del gobierno pareciera ser un tema más comunicacional de última hora, ya que de existir compromiso real tendríamos ley aprobada hace más de 4 años. ¿A qué te refieres con eso? El proyecto que se está discutiendo es un proyecto que nos tocó ingresar a nosotros al final del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sí. Al cual no se le dio mayormente urgencia, avanzó en un comienzo solamente porque había mayoría de la entonces oposición en la Comisión de Trabajo del Senado, y lo puso en tabla, porque si no, no se hubiese puesto en tabla. Cuando avanza, el Ejecutivo pide un tiempo para incorporar indicaciones, etcétera, que las incorpora varios años después. Lo tuvo sin urgencia, y ya cuando estaba por terminar el gobierno le baja el urgimiento y le baja la urgencia en una aprobación del tema. O sea, tuvieron 4 años para hacer que de verdad el tema avanzase. ¿Y tú crees que ahora avanzó, se discutieron otros temas?
Espero que sí, pues yo creo que es súper necesario. O sea, para lo que es la empleabilidad de las mujeres, eliminar esta discriminación que hay con el tema de las 20 mujeres, es importante que avance, pero yo creo que para que avance el tema, uno, hay que tener bien claro el tema de los costos, el tema de si se financia con el 0,1 del Fondo de Cesantía y el 0,2 de parte de los empleadores, y también hay que tener claro que este es un proyecto, es laboral. También se ha trabajado porque se mezcla con el tema educacional. Y el tema ocasional está bien, pero eso tendría que discutirse como un proyecto aparte, pero querer resolver ambas cosas en un mismo tema lo terminan trabajando. A propósito de educación, el otro anuncio, limitar, ¿no es cierto?, la gratuidad, poner un techo, ¿no es cierto?, que las personas que tienen ya 30 años no puedan hacer uso de la gratuidad para ingresar a la universidad, sí a los institutos técnicos, ¿verdad? Y ya hay también cierta inquietud en el mundo estudiantil, son propuestas que desafiantes, ¿no es cierto?, para quizás quienes puedan interpretar esto como un retroceso en derechos. María José, ¿cómo crees tú que va a abordar el gobierno esto que va a venir, sí o sí, esta presión, ¿no es cierto?, de parte del mundo de los trabajadores? Lo que pasa es que yo creo que esto es imposible entenderlo. Nadie, Cecilia, quiere asumir un gobierno rebajando los presupuestos ministeriales. Nadie quiere hacer ningún recorte de ningún tipo. Y acá yo quiero ser súper clara. Esto también lo hizo el presidente Boric. En el gobierno anterior se rebajaron derechos sociales. Lo podemos ver, por ejemplo, en enero, Cecilia, se rebajó en un 26% la subvención de mantenimiento para las escuelas públicas de todo nuestro país. Eso es una rebaja. Se rebajaron también los DS 49 de 40.000, que son los subsidios de vivienda más sensibles para la ciudadanía, porque son aquellos de las personas de más escasos recursos. Entonces, entendamos en lo que estamos. Aquí hubo recortes porque, bueno, había que parar de alguna forma la farra en materia fiscal. Si aquí el problema no tiene que ver, nadie quiere. Imagínese usted, usted presidenta. Estamos de acuerdo. Nadie hay que quiere, partamos de esa base. Claro, pero por ejemplo, estaba leyendo en el Mercurio, estoy mirando, dirigentes universitarios convocarían a protesta nacional. Alerta de retroceso, plan de reconstrucción, entre comillas, nacional, dice el plan de CAS para salvar a los empresarios a costa de la gratuidad, la Confecha. A eso me refería, porque más allá de las medidas en sí, desde el punto de vista del manejo político, a eso me refería. Sí, yo lo entiendo, pero sí, puede ser. Si nada de esto va a ser sensible, a mí me preocupa también lo que han anunciado, que están estudiando lo del MEPCO, porque tiene una influencia directa en la ciudadanía. Pero bueno, pues Cecilia, si el gobierno anterior se equivocó durante 4 años en calcular los ingresos que iba a gastar durante el año, si hoy día no tenemos ahorro, si no hay plata en caja, o sea, terminemos con la farra, pues alguien tiene que poner el stop. Yo sé que no es una labor muy agradable ni muy popular, pero cuando tú quieres, y por eso viene este concepto de la reconstrucción, hoy día Chile está con problemas en materia fiscal y tienes que empezar a ver, probablemente a nadie quiere el tema del CAE, que además entiendo que es un tramo, es bastante, ayer veía un resumen, yo no sé si los números son los correctos, de Ramón Ulloa en otro medio de comunicaciones, donde decía que finalmente de las 600.000 personas en realidad se reduce porque son los mayores de 30, son 26.000, ok, más allá del número, es la señal, y usted tiene razón, pero esta señal se da dada la farra fiscal que nos hemos pegado estos últimos 4 años, donde lamentablemente hasta el mismo presidente Boric, Cecilia, tuvo que hacer recortes antes de salir. Eso pasa cuando te gastas la plata que no tienes. Jaime Quintana, farra, dijo María José Hoffman, ¿coincide? Sí, yo creo que se le está pegando un guañazo fuerte a una de las políticas mejor evaluadas por la ciudadanía, como es la gratuidad en la educación, que viene de Bachelet 2. Y que venía al alza. Entonces se busca un criterio para limitarla, para recortar y eventualmente excluir a algunos postulantes, solo por un tema de edad. O sea, 30 años, menos 30 años. Yo creo que francamente no creo que sea mucho lo que se ahorre por ahí. Yo creo que al presidente Kast, en particular a él, que siempre estuvo vinculado a los temas educacionales en la Cámara de Diputados, los temas de gratuidad seguramente nunca le hicieron mucho sentido. Y por eso que la señal, por ejemplo, en otro proyecto de educación superior, la señal que se entrega en el
el FES, que se dice que Frentón no va más, digamos, no. Y que más bien lo que van a buscar es cómo recuperar más plata de ese préstamo. Pero bueno, es que entendían una parte del CAE. Y claro, el gobierno anterior que termina también tuvo problemas de comunicación, seguramente, es así, porque le pusieron siempre el acento a las condonaciones en circunstancias de que esto es una política pública permanente para hacerse cargo nada menos que la clase media, porque la gratuidad hoy día, que es muy importante, es para los sectores de menor ingreso, para los 6 deciles de menor ingreso. Ahora, pero Jaime, la pregunta era que María José Hoffman dice, bueno, pero algo hay que hacer porque reparar la farra que, ¿no es cierto?, que hubo en Cecilia, ¿no es cierto? Perdone, una pequeña interrupción. No están los recursos para la subvención escolar. ¿Ya? Por eso. O sea, pero seamos súper claros. Pero en general, hablaste de farra, ¿verdad? Que como que se gastó lo que no se tenía y todo aquello. Entonces, que de algún lado hay que hacer, lo siento, son medidas difíciles, lo dijo el propio Kast, que son impopulares, pero hay que hacerla. A eso me refería, Jaime. ¿Hubo farra? Sí, no, yo no creo que haya farra de ninguna manera, y creo que estos recursos de las subvenciones escolares, si están apareciendo estas dudas, es simplemente porque el gobierno de Kast los últimos 3 o 4 días interrumpió las conversaciones y se suspendieron bilaterales de Frentón. Yo te aseguro que esos temas de recursos, de fondos, se hubieran aclarado rápidamente. Entonces aquí, evidentemente, en este diseño, porque yo insisto, aquí hay un diseño bien pensado de parte del gobierno nuevo, pero en ese diseño, y lo dice y lo transparenta también el ministro del Interior Alvarado, dice: mira, no nos importa lo que diga la oposición, nosotros ganamos y bueno, lo que piensa la oposición ya es otro cuento. Yo creo que esa es una actitud que lo único que va a hacer es cohesionar a la oposición en una postura más crítica, digamos. Las cosas tienen efecto en política, no son neutras. Y por lo tanto, esa actitud me echo al bolsillo la oposición, bueno, la oposición se va a poner en la parada que tiene que ponerse, sobre todo cuando el lenguaje que se está usando de la reconstrucción, de que la farra y de todo eso, a mí me parece francamente que no ayuda, y el gobierno, claro, va a usar este vuelito, esta luna de miel, este impulso que tienen los gobiernos para su agenda más bien identitaria, que nada tiene que ver con la agenda de emergencia. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos con otros temas. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, han abordado algunas de las urgencias, ¿no es cierto? El tema ya hablamos de educación, ya hablamos de las 40 horas. Jaime Quintana planteaba esto de la rebaja del impuesto corporativo. También ya firmó el ministro de Hacienda el oficio para la rebaja del 3% en todos los ministerios. Mucho ahorro. Esa es la instrucción que han digamos, lo que se ha percibido, muy firme el ministro de Hacienda. Ahora, la posibilidad de llegar a acuerdos en estas materias tan delicadas, ¿no? Recordemos que la oposición actual no tiene mayoría, entonces pero va a necesitar a la oposición o no, o el gobierno puede, digamos, avanzar como ya, no les gusta, mala suerte, yo lo hago igual. ¿Qué crees tú, Luis Pardo? Perdón, Pedro Pizarro, estaba pensando en Luis. Pedro Pizarro. Se va a ofender Luis, pero bueno. No se va a ofender, al contrario. Ya. Mira, yo creo que el ideal siempre es avanzar con el mayor consenso posible. El ideal siempre es que los proyectos de ley puedan salir con un respaldo mayoritario de ambas cámaras. Sí, es lo que el no ideal. quita que ese es el ideal, lo que no quita que si eso no es factible luego de las conversaciones, luego de la búsqueda de los puntos de encuentro, bueno, para algo existe la mayoría, pero obviamente que eso tiene que ser la última lo último a utilizar. Hay que partir buscando los consensos, hay que partir buscando los acuerdos dentro de la urgencia, dentro de la emergencia. ¿Por qué? Porque un proyecto de ley, una política que avanza por un voto más, un voto menos, queda ahí como sabemos cómo van cambiando de pronto las composiciones, lamentablemente, por el sistema político en las cámaras. Entonces el ideal sería avanzar a nivel de amplio consenso. Yo creo que en materia de seguridad, por lo que hemos ido escuchando, debiera haberla. Yo creo que en materia de reactivación económica debiera haberla, y en lo que no lo haya, bueno, habrá que buscar los puntos de acuerdo, ¿no?
Pero así a priori, ¿no? Todo lo que se ha sabido y todo lo que se ha entregado ayer, toda esta batería de proyectos de ley y la manera, tal vez el tono, como decía Jaime Quintana, ¿invitan al acuerdo, Jaime, o no? Es difícil. Yo creo que en la analogía del fútbol, yo diría que este es un gobierno que parte con la pierna en alto, el partido, es decir, con un juego duro. Si yo vuelvo a citar las declaraciones del ministro Exterior de la prensa el fin de semana, como que la oposición da lo mismo, sabiendo que dentro de las oposiciones ha habido tono pro acuerdo, colaborativo, con oposición constructiva. Entonces, no sé, yo creo que no basta con uno o dos votitos que puedan tener en la Cámara o en el Senado. Estamos hablando de mayorías bastante febles. Y por lo mismo yo creo que con eso tienen mayoría simple, pero no, con eso ninguno de los proyectos económicos que están planteando, con este tono los van a conseguir. O sea, aquí va a tener que el gobierno ocupar mucho tiempo, se va a desgastar en esto, pudiendo el partido más suave. Si, yo insisto, hay un diseño político bien pensado para su sector, pero esto no es el gobierno de emergencia. Esto tiene un mix de cosas en todos los ámbitos, económicos, seguridad. Sí. Y concuerdo con Pizarro que en seguridad nosotros podríamos tener mayores cercanías, mayores posibilidades de acuerdo, porque convengamos, y esto hay que ser majadero y decirlo, por lo menos mi sector, ha sido con el gobierno de Boric, con la ministra Toda a la cabeza, cuando logramos una baja de un 54% en el ingreso irregular en la frontera norte. Y a mayor abundamiento la zanja partió con Bachelet todo septiembre del 2017, con otros propósitos tal vez, para impedir el tráfico de vehículos robados, en fin, claro. Y sobre esa línea ahora se empieza a trabajar. Bueno, yo creo que esto va a significar un gran costo, no sé si lo va a financiar con obras públicas o con el Cuerpo Militar del Trabajo, igual son platas fiscales, esto es de gran costo. Y dado que se va a trabajar ahora el anuncio sobre los primeros 100 metros, pero la frontera no se miden metros, se miden miles de kilómetros. A ver, María José Hoffman, ¿cómo ves tú este tema, el riesgo de, digamos, de tener una oposición colaborativa y las primeras señales? No sé si las podemos tomar en cuenta, las señales para los acuerdos para las presidencias de la Cámara, del Senado, o también lo que se está discutiendo para liderar las comisiones en la Cámara. O sea, que como que todo está así como veremos, ¿no? Tanto en la oposición o no, ahí en el ambiente que es donde se decide finalmente si se aprueban o no las leyes. Bueno, sin duda, Cecilia, que estamos en un cambio de ciclo, donde además la instalación del gobierno, las nuevas mayorías, tanto en la izquierda como en la derecha, es un desafío, y es un desafío para este gobierno lograr una mayoría social mucho más amplia que sus propias bases, que son los partidos de derecha. Eso sin duda, y en eso no solamente, al menos yo hablo por la UDI siempre ha estado dispuesta y lo estuvo en reformas difíciles del gobierno del presidente Boric a colaborar. Yo creo que aquí el desafío está puesto a los dos lados. Y por eso partí reconociendo que recoger dos proyectos relevantes del gobierno del presidente Boric es una señal contundente que no existió en el gobierno anterior, al menos en su inicio. Entonces, eso también, yo entiendo lo que dice Jaime de los tonos. No, yo no creo que nadie debiera molestarse por la palabra reconstrucción, porque además siempre ha sido el estilo que ha marcado el presidente, y son formas que, bueno, uno podría tratar de ser quizás más cuidadoso, pero la verdad lo que está en juego acá es que uno también esperaría la disposición a la inversa, y esa disposición tiene que ver con quienes también han sido responsables, y yo no quiero que nadie se ofenda cuando uno diga farra fiscal, es la realidad. O sea, un déficit de un 3,6% es grave. Se equivocaron en calcular los ingresos, y eso tiene consecuencias. Cuando tú haces las cosas mal en materia económica, tiene consecuencias. Entonces, uno esperaría también un poquito de voluntad para poder entender. Yo sé que a la izquierda tiene un tema ideológico con la rebaja de los impuestos, y ahí el desafío es poder demostrar con números por qué esta vez es relevante. Nosotros aprobamos en algún minuto la reforma tributaria del presidente Piñera que los aumentaba. O sea, sí, ¿cómo le explico? Para después del terremoto.
¿Cómo le explico lo difícil que fue? Pero uno de repente tiene que salir de su propia caja cuando hay proyectos que son buenos. Y hoy día necesitamos recuperar la confianza en tema de inversión, en tema de poder traer... Hay diferencia. Algunos creen que el gasto fiscal solamente se recauda a través de impuestos y otros creemos que a través del crecimiento. Tiene que haber un poco de las dos cosas, sin duda. Y obviamente que tenemos que mejorar el tono, pero el peso de la prueba está puesto tanto en la izquierda como en el gobierno. El gobierno tiene que dar señales, usted lo dice muy bien, tienen que buscar, porque hoy día el gobierno tiene una mayoría bastante frágil en las cámaras. Podrá tener las presidencias, pero claro, quedar en manos de 5 o 6 diputados que sabemos lo que hacen todos los gobiernos, también es muy ambicioso y peligroso. Pero también la izquierda tiene que entender que perdió una elección y que también tiene que colaborar al menos en todo lo que pueda. Nosotros sabemos que probablemente la izquierda que representa Flavia o Jaime Quintana es una izquierda que está dispuesta siempre a poner a Chile primero. Déjeme manifestarle con respeto mis dudas frente al Partido Comunista y al Frente Amplio, que yo creo que no van a aprobar nada, ni siquiera los proyectos que ha presentado el presidente Boric, y eso se ha ido viendo un poco estos días. Entonces uno tiene que saber con quién conversar, no renunciar nunca, y este gobierno no puede renunciar a la posibilidad de formar una coalición más amplia que sus partidos, y ese es el gran desafío. Flavia, el otro día leía un artículo sobre la actual oposición que está dividida y que eso facilita muchísimo el trabajo para el gobierno. ¿Tú dirías que la actual oposición está muy dividida a propósito de lo que pasó en la Cámara o en el Senado, etcétera? Yo no hablaría de una oposición dividida, yo diría que hay, como dijo Jaime Quintana recién, varias oposiciones. Nosotros desde siempre hemos dicho que tal como se mantuvieron las dos almas en el gobierno, hay dos oposiciones. Bueno, dos oposiciones quiere decir oposición dividida. O sea, no hay una oposición. No es una, no, pero esas son las de la centroizquierda y sectores progresistas, pero también el gobierno tiene una oposición en el Partido de la Gente. Flavia. Imposible acá. La Pamela Giles dijo que le iba a hacer la vida imposible a Kast. Esa es una oposición, y hay otra oposición que está más cautelosa, que es la del Partido Nacional Libertario. Entonces hay muchas oposiciones al gobierno, por lo tanto el trabajo que tiene que hacer en el Congreso Nacional es de mucha conversación y dejar de lanzar tanto titular, digamos. Nosotros creemos que, por ejemplo, en los temas de las medidas, nosotros mismos teníamos la rebaja al IVA de las viviendas como una gran medida, pero sin duda es que hasta el exministro Briones dice que bajar a las grandes corporaciones es una medida totalmente inútil y que afecta la recaudación fiscal. Entonces, hay que ir paso a paso, caso a caso. Diría que el espíritu de colaboración yo lo he visto en todos. Nadie se va a oponer a una cuestión que sea buena para el país, pero, por ejemplo, limitar a los 30 años la PGU, no entender a los sectores medios y populares, la gratuidad es no entender a los sectores populares y a la clase media. La biografía de la gente no es igual que en los sectores más acomodados. La gente no sale de la escuela a la universidad. La gente trabaja, suspende estudios, tiene chiquillos, las niñitas son niñitas hasta los 12 años, a veces entran al mundo laboral. Insisto, en los sectores altos de este país, hasta los 28 años son niñitas y pueden recién empezar a darse la vuelta por el sudeste asiático. Entonces, es no conocer cómo funcionan los sectores populares y medios, si es que esa es la apuesta. Ahora, dígame usted, ¿es razonable limitar los años de protección a un derecho como la educación superior? Sí. Ahora, a la biografía no. O sea, tú tienes que efectivamente financiar una carrera, no puedes financiar 15 años de universidad. Bueno, pero eso está en la gratuidad, tú no puedes estar mucho tiempo estudiando. Exacto, tiene un tope, por lo tanto, la medida es inútil. ¿Qué vamos a discutir? Nada. ¿Qué es lo que está disfrazado detrás de eso? Nos van a entregar seguramente las condiciones que demos en gratuidad para
achicarnos la cancha en otro espacio que para ellos es más importante, como la rebaja a la recaudación de tributo de las grandes corporaciones que siguen acumulando recursos de una manera inaudita. Yo espero que al menos lo reinviertan en el país, porque esperemos que les resulte la repatriación de capitales. A ver, hay un tema muy importante que tiene que ver con el precio del petróleo, y esto es ya a nivel internacional. Esto se está pasando de castaño a claro a castaño oscuro, y Hacienda que transparentó, ¿no es cierto?, la presión fiscal por el alza del petróleo. Y está ahí en la palestra esto del fin del MEPCO. Ayer se reunieron varios senadores de oposición con el ministro de Hacienda. A la salida, la senadora Proboste dijo que todo parece indicar que el gobierno hará desaparecer el MEPCO, traspasando los costos a las familias. Recordemos el MEPCO, el mecanismo de estabilización del precio del combustible, que cuando sube, ¿no es cierto?, ingresa el MEPCO y hace que no suba tanto el precio de la benzina. Esta medida, que es claro que genera mucho desembolso del fisco, ¿no es cierto?, compensar. ¿Qué futuro o qué les parece que puede ocurrir? ¿Y qué pasaría si realmente lo hacen? Jaime Quintana. Bueno, es lo que decía la Flavia recién. Yo creo que hay un conjunto de medidas que muestran un desconocimiento de lo que son los sectores medios, de lo que es la clase media. En educación no me cae ninguna duda al desahuciar el FES, que apuntaba justamente en esa dirección, y estos requisitos adicionales a la gratuidad, cuando efectivamente los jóvenes hoy día están entrando, muchos de ellos más tarde a la universidad, porque muchos estudian carrera técnica, con crédito, ni siquiera con gratuidad. Pero esta medida del NEPCO yo creo que es complejo, y el efecto puede ser justamente el que describe Jasna Proboste en la reunión que tuvieron ayer con el ministro de Hacienda, que esto es pasar el costo de la volatilidad que el precio del petróleo va a seguir teniendo por la guerra y por muchas otras situaciones, acontecimientos, a las personas, a los usuarios. Entonces yo creo que, por eso digo que aquí se está desconociendo a la clase media. Pero ¿qué dijo el ministro de Hacienda, ministro Quiroz? Si el precio internacional del petróleo se mantiene en los niveles actuales, el país podría terminar gastando 3.000 millones de dólares en total. Ya estamos gastando esta semana más de 50 millones por semana, y la situación que hemos recibido es muy compleja fiscalmente. Entonces, dijo, si no se logra aprobar un proyecto que le logre inyectar recursos a esto, el jueves viene un alza de la parafina también, por ejemplo. En fin, ese sí que es un tema importante, por los costos que tiene asociado cuando sube el precio de los combustibles. María José, ¿cómo lo ves tú esto? María José, ¿estás ahí? Ya, le doy la palabra a Pedro. Parece que se cortó la comunicación con María José. ¿Pedro? Sí. A ver, yo creo que varias cosas. Que lo primero, recordemos un poquitito cómo que esta cosa es MEPCO y cómo funciona. O sea, funciona en que cuando hay una baja, no bajan todos, sino que se guarda algo de plata para que cuando después sube, no sube todo y te permite estabilizar precios. Ahora, por lo que vi ahí las declaraciones del ministro del Fondo, hoy tiene 5 millones de dólares. O sea, en el fondo no hay plata ahorrada para efectos de compensar y tiene que el Estado meterle plata. En la práctica, el MEPCO con 5 millones de dólares, claro, no tiene cómo compensar nada, y obliga a inyectarle plata para efectos de que el alza no sea tan alta. ¿Ya? Entonces, hay que gastarse esa plata en el tema de la benzina. Afecta el transporte, afectando los fletes, sube los precios, pero también ayuda a bajar la benzina a personas que probablemente podrían pagar el alza. Entonces, corresponde que el Estado subsidie la benzina de todo, o vemos algún mecanismo que permita ir en ayuda. Entiendo que por eso está una ronda de conversaciones que está haciendo el Ministerio de Hacienda ahora. No hay anuncio, o sea, quiere decir que se va a acabar el MEPCO y cosas. Creo de que yo esperaría el anuncio oficial, pero creo que uno, recordemos cómo funciona. 2, está sin plata el fondo. Y 3, si el Estado va a empezar a poner plata para efecto que la benzina no suba tanto, porque va a subir igual, lamentablemente por la guerra pareciera que va a subir igual, ¿corresponde que ponga plata para todos? ¿O que corresponda que debiésemos poner plata en aquellos para que no suba a nivel del flete, no suban los costos, etcétera? Creo de que la ronda de conversación que está haciendo el Ministerio de Hacienda apunta a eso. Apunta a buscar cuál es el mecanismo
más ideal para efectos de ver dónde se ayuda con el alza de las bencinas que claramente van a venir. Si eso es un tema que no depende de Chile, si Chile importa el petróleo que se consuma acá. Claro. ¿Flavia? ¿Cecilia? Sí, Jaime. Porque estaba sí, Perdón, la Flavia. Vamos, Jaime, dale nomás. Sí. No, yo te diría que no hay nada. Lo único nuevo en esta discusión del NEPCO y del petróleo es la guerra. Pero todo otro escenario, también el que describe Pedro, en donde el fondo está sin plata, eso también ocurrió con Piñera, ocurrió con Bachelet, eso ha ocurrido siempre, y siempre ha estado la discusión de terminarlo. Pero yo creo que no me parece que sea una solución adecuada. Entonces, creo que el conjunto de medidas que está poniendo en la conversación el ministro Quirós de Hacienda están en los márgenes. O sea, cuando sabemos que tenemos que recaudar más, pero en los gobiernos progresistas, cuando se hablaba de recaudación, se hablaba, Bachelet 1 o 2, más allá de las diferencias que uno puede tener con los proyectos que finalmente salieron, pero estamos hablando de volúmenes de otra envergadura. Estamos hablando de 3.000, de 5.000 y más millones de dólares. Aquí estamos hablando de cientos de millones de dólares. Eso es lo que aspira a recaudar el ministro Quirós, de cientos de millones de dólares. No, o sea, no es mucha plata. Y lo otro, yo entiendo el razonamiento que hace la María José Hoffmann, está bien, y me gusta el tono también, pero convengamos que hay un problema fiscal. Yo no digo que el gobierno de Boric haya hecho todo bien, seguramente ahí hubo errores en cálculo, en fin, eso habrá que explicarlo técnicamente en los espacios que corresponda. Pero convengamos que buena parte del endeudamiento se origina, y de eso somos todos responsables en el gobierno del presidente Piñera, por el mayor gasto que se tuvo en ese momento, cuando algunos proponían, ¿no es cierto?, los retiros. Bueno, el gasto de la PGU, que había que hacerlo, las cuentas eléctricas, que había que hacerlo, el IFE, que había que hacerlo, bueno, eso disparó, y este gobierno ha normalizado las cosas, pero van a quedar cuestiones pendientes de materia fiscal, sin duda. Este gobierno no, el gobierno de Boric. El gobierno de Boric normalizó la situación, claro, pero quedan cosas pendientes. Ok, ahora, por ejemplo, oye, Cecilia, espera, que María José. Vale. Sí, perdone que se me había cortado justo. Sí. No, mira, a mí me parece que es una medida bien arriesgada y difícil, compleja, pero claro, de nuevo, entender el contexto es difícil cuando no quedan, Cecilia, recursos para poder amortiguar, porque eso es un poco lo que hace el MEPCO, es cuando sube, cuando baja, lo mantiene... decía Jaime recién, pero Jaime Quintana decía que siempre ha ocurrido eso, que no hay fondo para compensar, que le ha pasado a varios gobiernos, y por ejemplo... Y van a tener que volver a poner plata. ¿Cómo? Y van a tener que volver a poner plata como se ha hecho siempre, si no hay otra solución. Claro. No, al fondo. Yo creo que sí, es verdad que siempre es difícil, pero yo creo que estamos hoy día en una situación más precaria, con menos capacidad, con menos ahorro, no hay muchos recursos dando vueltas, se calcularon mal los ingresos. María José, y una idea, terminar con la subvención que se le hace al diésel, que siempre se ha temido terminar con aquello por la presión del gremio de los camioneros. No, yo creo que sería un error muy grande terminar con una subvención tan relevante, porque al final esto, lo que más afecta cuando tú le subes el precio de la benzina, es a los camioneros, es a los taxistas, es a los colectiveros, al diésel, a los que no vivimos a los que no vivimos de esto es más difícil. Mira, yo creo que, a ver, si en esto vamos a tener que van a venir medidas muy dolorosas. Esa es como la premisa al final, porque cuando la situación es precaria y cuando se están recortando recursos por todas partes, lo que yo entiendo que está tratando de hacer este gobierno es que ese ajuste de cinturón venga más del Estado que de las personas. Y esa debería ser la premisa, pero bueno, es tan grande y tan profundo el hoyo que no es tan fácil solamente afectar. O sea, usted ve, imagínese lo que es para incluso la misma ministra de Educación, entrar al gobierno y tener que rebajar el 3% cuando ni siquiera tienes para pagar la subvención. Entonces, es súper difícil. Flavia, ahora sí. Sí, mira, una de las cuestiones es que estas conversaciones no son en blanco y negro. Tal como hay que eliminar los riesgos para la población de que suban los alimentos, de que suban cuestiones básicas, hay que ir acelerando el proceso de transición ecológica y yendo definitivamente hacia las energías limpias. Yo he insistido mucho en este mismo programa acerca de lo estratégico de las autonomías de cuestiones como los alimentos
y la energía. Pero eso es como a largo plazo. Porque el mundo está... Es que no es tan a largo plazo. Nosotros ya hemos hecho una transición tan acelerada, impensable. Estaba calculado que para el 2030 íbamos a tener una matriz como entre el 30 y el 40 y vamos como en el 60. Entonces, yo creo que hay que meter apoyo, digamos, para que ese cambio se acelere, al mismo tiempo que no se corre riesgo para que se suban los alimentos, la canasta básica, los consumos de la gente. Ahora, dicho eso, yo, María José, perdona, pero esta cuestión de que la farra, de que se gastaron la plata, es un poco cansador porque este gobierno también estuvo en una estrechez fiscal muy intensa, se hicieron ahorros muy intensos, se presionó a los ministerios de manera intensa. Recuerden ustedes que nosotros recibimos el gobierno con un pic de inflación, teníamos más del 14% de inflación y estamos entregando con cerca del 3%, un poco más, digamos, pero eso significa que nos recuperamos de esa situación de la que veníamos saliendo con muchas dificultades y también hubo problemas de caja. Entonces, seguir repitiendo que la farra, yo no vi ninguna farra. Así es que si la María José sabe dónde estuvo la farra, va a tener que presentar los antecedentes a la Contraloría, que a algunos les gusta ir a la Contraloría por unos guantes, pero bueno, en fin, o a la Fiscalía, para que muestre y hablemos sobre cuestiones reales y no sobre panfletos, porque si nos vamos a poner de acuerdo, hablemos de verdad. Vamos a las noticias, luego comerciales y luego el último bloque del Primer Café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro Primer Café de hoy con Flavia Torrealba, Jaime Quintana, Pedro Pizarro. Estábamos hablando, bueno, todo, ha sido más o menos todos los temas, son todas las propuestas ya y los proyectos de ley que está enviando, que ha anunciado el gobierno, lo que han estado discutiendo. Jaime Quintana quería hacer algo, creo que sobre el MEPCO o algo. No, mira, el tema económico en general, pero también lo ligo a lo que decía Rodrigo Vergara recién. Están pasando muchas cosas, hay harto anuncio, está movida la cosa, no hay ninguna duda que este gobierno entró fuerte. No digo que eso sea favorable, pero entró con varios temas, varios despliegues. El presidente va a viajar al sur después, en fin, van a seguir pasando cosas. Ahora, pero junto con ello también está esta cosa de los recortes, y a mí se me asemeja mucho el relato de este gobierno de los recortes, apretarse el cinturón, para eso sí hay emergencia, con lo que hizo Milei hace un par de años. Lo que pasa es que ya el costo lo pagaron los pensionados, los adultos mayores, y eso quedó muy claro. Aquí no se sabe quién va a pagar el costo, si finalmente estos recortes, que van a impactar gasto social sin duda, y que van a amenazar retrocesos sociales también, no está claro del todo quién va a pagar ese costo, qué sector. O sea, uno podría pensar que los estudiantes o la clase media, está todavía difuso. Yo simplemente en materia económica siempre recuerdo el año pasado, 2025, a propósito del gobierno que se caía a pedazos, el gobierno, o sea, Chile creció, el país creció en 2025 un 2,3%, mientras que Estados Unidos, economía y gobierno al cual se le hace una genuflexión por parte del nuevo gobierno, hace poco, bueno, ese gobierno creció un 2,2%. O sea, que crecimos más que Estados Unidos. Entonces, de eso estamos hablando. Va a ser muy difícil que un gobierno vuelva a crecer en las cifras que crecíamos en el pasado. Jaime, hay un tema que tiene que ver con la seguridad. Recordemos que es la gran demanda de la ciudadanía y las grandes promesas del presidente José Antonio Kast, ¿no es cierto? Tanto la migración como la seguridad. Por ejemplo, se dio a conocer que se habían detenido casi 2.900 personas que estaban prófugas, ¿verdad? Y eso generó que el ministro, que se anunció como una gran cosa, ¿no es cierto? Y claro que lo es. El ex ministro Elizalde dijo que, a ver, no es algo nuevo. Dijo... comparó el operativo con acciones durante el gobierno anterior. Es una buena noticia, sin embargo no es algo nuevo. En el gobierno del presidente Boric se realizaron regularmente varios, incluso con un mayor número de detenidos en algunos casos.
y apuntó a la forma en que ha sido presentado públicamente. Y lo mismo con el tema en la frontera, todo el tema del escudo fronterizo, la zanja, el muro, todos los drones, etcétera. Escuchaba esta mañana decir, bueno, venimos a hacer lo que el gobierno no hizo. En ese sentido, ustedes como PPD, teniendo en cuenta que era la ministra del Interior, era Carolina Toa, ¿qué reacción les genera? Mira, afortunadamente hay mucho dato, hay mucha evidencia, es muy contundente lo que se hizo en materia de seguridad en los últimos 2 años y medio. O sea, el país hoy día es otro, el país hoy día no hay ninguna duda que está más preparado para enfrentar el más alevoso crimen. Y tenemos el crimen de los carabineros y muchos otros que hoy día se encuentran responsables. O sea, la capacidad que hoy día tiene la PDI, Carabineros, las capacidades investigativas, eso fue un aporte mientras en el gobierno del presidente Piñera, por distintas razones, no quiero ser odioso, se crecía hacia abajo de manera negativa, los presupuestos para la policía que aumentaron, y la legislación, y se fortaleció el Estado para enfrentar el crimen. Eso no hay ninguna duda. Entonces yo creo que si el gobierno entra en esa lógica, el gobierno actual, bueno, evidentemente se va a encontrar con una batería de respuesta muy contundente, porque fue Toa y Boric quienes desplegaron armas a la frontera con legislaciones que impulsamos también nosotros, y también en materia tecnológica. Eso es lo que ha permitido que hoy día tengamos un 54% menos de ingreso irregular. Por eso esto del proyecto de tipificar como ilícito probablemente podría haber sido esa discusión hace 5 años atrás. Podría haber sido. Hoy día lo que tiene sentido es avanzar con el establecimiento de agravantes para el ingreso regular, porque hay una baja significativa. Yo no digo que las medidas que está haciendo este gobierno no vayan a servir para nada, probablemente va a ser un complemento al anterior, pero cuidado, en materia de seguridad no estamos partiendo de cero, ni menos de la frontera. Claro, porque ayer el presidente Kast dijo la retroexcavadora sí va a construir soberanía, lo planteamos en la campaña, y hoy podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile que entraron por la ventana, y esta es la ventana que estaba abierta y la estamos cerrando. Es más, el gobernador de la región dijo, lo escuchaba decir, bueno, desde que asumió el presidente Kast a hoy se ha impedido que salgan 10 migrantes y que entren 5 que intentaron entrar. Entonces hay una percepción de que por fin se está haciendo algo, Jaime. Sí, toda esa percepción es errónea, quiero decirlo con mucha claridad, porque en 4 años usted no logra mover ninguna aguja. Estamos hablando que no están ni siquiera los CEREMI. O sea, el 90% de los CEREMI, capaz que me quede corto, no están nombrados en Chile. Entonces, no, estas cosas son ni siquiera inercias, son cosas que vienen del gobierno pasado. Que vienen, las policías son los mismos, no han cambiado los mandos militares. Son procesos. El gobierno anterior tuvo muchos problemas, pero expulsó a mucha gente, muchos ingresos irregulares fueron expulsados. El gobierno anterior tuvo un problema de legado, porque el gobierno anterior no asume que su legado es mixto, y que más releva, lo que más resalta es el legado, y yo creo que la Flavia está de acuerdo conmigo porque lo hemos conversado, lo que más resalta es el legado de las 40 horas, que fue importante, sí. Copago Cero fue muy importante, todo eso, pero es que es el legado del núcleo identitario original del gobierno, que nosotros también apoyamos esa política, pero hay muchas otras políticas que Piñera quiso hacer, no pudo, que la Concepción quiere hacer, y lo hizo Boric. Pero ese legado, que es económico, que en permisología se avanzó bastante, el gobierno de Boric estuvo a punto de haber bajado el impuesto corporativo de la empresa de un 27 a un 20, no, si había 23, compensación, decía el ministro Marcel. Siempre había compensación, claro. Evidentemente, y aquí no hay compensación. Aquí hay una promesa de futuro de que si los empresarios le bajan los impuestos corporativos, sí se van a aplicar a invertir más. Pero eso es una cuestión de futuro. A ver, Pedro Pizarro, sobre este punto, ¿cómo hacer para avanzar sin, digamos, desconocer lo que se avanzó anteriormente? ¿O tú crees que de verdad por fin alguien viene a hacerse cargo de la seguridad? Varias cosas. Voy a tirar otra pregunta, pero hay una frase que dijo Jaime que no la quiero dejar pasar respecto del presidente Piñera. Pucha, entre medio hubo una pandemia, hubo un estallido delictual, se aprobaron un retiro, o sea, una serie de cosas que no son inocuas respecto del resultado que hubo. Entonces quería como aclarar eso, que no es bueno olvidar lo que no ha pasado tanto tiempo. Ahora, hay varias cosas ahí. Uno, aquí lo que se está haciendo es un recorte a nivel de lo que es el presupuesto que tienen las instituciones públicas.
¿Por qué? Porque lo que se dice de los derechos sociales y cosas, eso es ley, y eso no se hace vía decreto, no se hace vía reducción de costos, porque gente, no es bueno estar metiendo susto con cosas que no pueden pasar vía si no pasa por el Congreso, y este recorte que se está haciendo a nivel del gasto. Y lo que se le dijo a todos los servicios es, recorte usted un 3%, vea usted de dónde, si usted no sabe de dónde, la dirección de presupuesto le puede dar alguna indicación de cómo hacerlo. Pero todo eso no requiere ley, porque no estamos hablando de ningún beneficio social respecto de ese recorte del 3%. ¿Y la pregunta? Aquí no hay una solución mágica, o sea, y eso nunca ocurrió en ningún gobierno. O sea, claramente es un conjunto de políticas que hacen que se encuentren soluciones, por ejemplo, que es el tema de inmigración. Pero más allá de ese tema, también hay un tema de sensación, de mensaje. El mensaje, la preocupación, que el primer viaje dentro del país que está haciendo, uno de los primeros viajes que está haciendo, sea directamente a la frontera, se empieza a construir de inmediato el tema de la zanja. Bueno, eso te manda una señal tanto para las personas que están esperando que se tomen medidas y ver a alguien empoderado haciendo las cosas, que es lo que está ocurriendo ahora, y por otro lado una señal para aquellos que estaban pensando en entrar en forma ilegal a Chile, de que ya no va a ser tan fácil, o sea, va a ser imposible. Es una cuestión de señales. Claro, pues las algo señales mediático. políticas son súper relevantes, son súper importantes, porque las señales son las que te llevan a tomar decisiones. O sea, a la persona que quería ingresar ilegalmente a Chile, ante las señales que está viendo, probablemente se lo piensa 2 o 3 veces. Y eso ya es un avance, porque probablemente varios van a resolver no hacerlo. Entonces, las señales son potentes. Flavia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo en política siempre uno dice, fracasa un gobierno cuando no le entrega el poder a un sucesor afín. Sí. Pero también la medida del éxito es los consensos que se lograron. Y en temas de seguridad, de control fronterizo y de migración, con doña Carola Toa a la cabeza, se logró un gran consenso. No solo están las cifras que apoyan esa gestión, sino también está esta posibilidad que tiene el presidente Kast de mandar estas señales políticas que nosotros sí consideramos que son muy importantes, y si no habría tenido que empezar de cero, sin Ceremi, sin delegados provinciales, etcétera, y sin además la debida incorporación de sus partidos políticos a una coalición que todavía está media enclenque porque tiene demasiado independiente, y usted sabe, hay un cuestionamiento eterno de mi parte con relación a los independientes, porque en el Congreso no hay quien los defienda. Por lo tanto, me parece que la continuidad de cuestiones importantes es una cosa que hay que recalcar. En eso apoyo a Jaime. Hemos estado conversando largamente acerca de cómo se van a levantar una oposición razonable que recoja además las herencias que nosotros también recogimos. Entonces, hay que ser bastante clara. El plan de reconstrucción de Kast, necesitamos reactivación, necesitamos certeza. Ojalá terminemos con un gobierno que logre construir una taxonomía en términos ambientales para darle seguridad a las empresas y a los privados, pero que salvaguarde los intereses del medio ambiente, y que la permisología no sea un arma contra la propia vida y no sea, digamos, para seguir acumulando riquezas sin respeto por los hábitats y por las regiones y por todas las cuestiones que son ahora elementales para defender. Flavia, entonces valoramos que se ponga el foco en el desarrollo económico. Hay que ver qué tipo de modelo, cuáles son los límites de desarrollo económico, pero sin enfoque centralista. Esta cosa del gobierno portaliano, ¿qué es eso? Portales detestaba a las potencias extranjeras y en particular a Norteamérica, a Estados Unidos. Quería armar una alianza para oponerse a Estados Unidos y veía el riesgo geopolítico que implicaba. Entonces uno no puede ser portaliano y pro-Trump, por ejemplo. Entonces hay que ver, están demasiados conceptos sobre la mesa. Hay que tener respeto por las regiones, hay que tener respeto por la naturaleza, hay que naturalmente desarmar la idea de que la permisología tiene que ir en contra de las propias comunidades y contra el propio hábitat de esas comunidades. Por lo tanto, me parece que hay mucho que construir, y en la medida que esa construcción se haga
con la oposición, con los partidos políticos propios, y que no seamos el Milei, o sea, mira Cecilia, un ministro de Hacienda que se la lleva peleando es una muy mala señal. Hay que tener mucho cuidado con aquello. Un ministro de Hacienda no puede andar peleando con todos, menos discutiendo cuánto es el vuelto que le queda en la caja. Entonces, vamos a ver, nosotros le deseamos lo mejor al gobierno porque depende de los destinos de las familias de Chile, pero por cierto que tenemos mucho que decir también. Bueno, esto recién comienza, así que seguimos en la próxima. Habrá mucho que comentar. Le damos las gracias a María José Hoffman, a Flavia Torrealba, a Jaime Quintana y Pedro Pizarro. Que tengan un buen día. Buenos días, muchas gracias. Chao. Semana. Abrazo a todos. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.